El doctor Morelán levantó con una mano la pierna sin pie de Nana, y con la otra tocó suavemente el reborde cosido donde Sylvain había recubierto el hueso y los músculos con una parte de piel para formar una venda natural, y le sonrió. Apuesto a que está agradecida de que Lady Sylvain estuviera a mano cuando ocurrió la explosión. Nana dirigió una mirada de gratitud a Sylvain, que esperaba nerviosa el veredicto de él. Sí, señor, agradecida. Si hubiera quedado en manos del estúpido viejo doctor de caballos al que acostumbramos a llamar para las urgencias, estaría muriéndome de dolor y sufrimiento. No es que haya nada malo en el señor Roberts, pero no soy un caballo. No lo es, por supuesto. Bueno, yo no podría haber hecho una amputación mejor. Dejó con sumo cuidado la pierna apoyada en una almohada donde reposaba, de una cama del hospital improvisado en los corredores de Claremont Court. Ojalá todos los cirujanos jóvenes aprendieran tan bien como usted, Excelencia. Sylvain lo miró sin entender. La llamaba Excelencia, y era lo correcto, pero no estaba acostumbrada a que la llamaran así. Gars estaba de cuerpo presente en el salón principal, ahora el duque era su hermano, el marido de ella. Esta era una sucesión ininterrumpida durante 400 años. ¿Por qué entonces la había cogido por sorpresa? ¿Por qué nunca se le ocurrió pensar que en el caso de que muriera Gars, Rand se convertiría en duque? Y ella sería duquesa. Era duquesa. La hija de un industrial era la duquesa de Claremont. En cierto modo, eso se le antojaba la peor y más horrible ironía. No podrían haber tenido una enfermera mejor para esta crisis, dijo el doctor Morelán a las mujeres de la fábrica que formaban un círculo alrededor. Ellas manifestaron su acuerdo en murmullos, cambiando de lugar las muletas o arreglándose los cabestrillos. Nunca habría esperado tanta amabilidad y atención de una duquesa, dijo Dorothy, y entonces miró incómoda a Lady Amy. Quiero decir. Sé lo que quieres decir, dijo Lady Amy, intentando sonreírle. Sentada en una banqueta ahí. Vestida toda de negro, de luto riguroso, repentinamente tenía el aspecto de una anciana frágil. Sylvain tiene una experiencia que ni espero poder igualar. Ataviada con ropa similar, la tía Adela estaba de pie detrás de Lady Amy, y dijo, creo que todos estaríamos de acuerdo en que nuestra duquesa viuda y nuestra nueva duquesa han aportado distinción al título Claremont, sobre todo en lo referente a mi sobrino. La sonrisa de Lady Amy se hizo auténtica al mirar al único hijo que le quedaba. No me lo puedo creer, aún viéndolo con mis ojos. Camina. Camina. Rand hizo un gesto de asentimiento a su madre y a la tía Adela y después miró a las mujeres de Malkinhampstead. Todos lo miraron con tierna aprobación, y Charity levantó su cabeza vendada de la almohada. Ha sido un año terrible, espantoso, desde que usted volvió de la guerra todo lisiado. Que esté caminando es señal de que los malos tiempos van a cambiar. Esto nos ha devuelto el corazón a todas, Excelencia, dijo Nana, apoyada en un codo, cuando esta explosión podría habernos destrozado. Avanzando con el cuidado de una persona que hace muy poco ha vuelto a aprender a caminar, Rand llegó hasta Sylvain y le rodeó los hombros con un brazo. Si no fuera por Sylvain, yo no habría vivido el tiempo suficiente para que ocurriera este milagro. Es a Sylvain a la que debemos agradecer todos. Todas las miradas se desviaron hacia ella, y ella deseó repelerlas. Nada que hubiera hecho ella había curado a Rand, y la gratitud le pesaba como una carga. Ojalá pudiera decirlo, pero cuando lo miraba, lo veía sobre sus dos pies y observaba sus ocasionales tambaleos, deseaba llorar de alegría. Una cosa, una sola cosa, había ido bien en esos desdichados días pasados, y era tan correcto que se olvidaba de la pena y solo recordaba el placer. No lo sabía, pero le brillaban los ojos al mirar a Rand, y los de él brillaban con igual placer al observarla. De pronto él frunció el ceño y dijo: pero está cansada. Ha trabajado sin parar los 2 últimos días. Yo no he podido conseguir que se tomara un descanso en un sillón. Sí, dijo el doctor Morelán, observándola con sus penetrantes ojos. En el campo de batalla y después en el hospital era implacable en su entrega a atender a los hombres. Parecía creer que sería capaz de mantener a raya a la muerte. Le dio una palmadita en la cabeza como si fuera un cachorrito.
Supongo que por eso las damas de buena familia no podrían atender a los heridos con regularidad. Esos horrores dañan sus delicadas sensibilidades. Resentida por ese trato condescendiente, pero temiendo que él pudiera divulgar sus secretos, Sylvain se movió inquieta bajo el brazo de Rand. ¿Quiere decir que no fui eficaz en el hospital? No, quiero decir que casi se volvió loca trabajando tanto en atender a los muchachos. La miró significativamente y ella se encogió ante esa mirada. Satisfecho por haber dejado claro su punto de vista, él volvió a darle una palmadita en la cabeza. ¿De qué sirve una enfermera agotada? Su amante marido me envió a llamar y vine inmediatamente. Puede irse a acostar y dejarme a mí la tarea de enfermero. Adela y yo vamos a ayudar también, querida, dijo Lady Amy. Lo hemos hablado, y vamos a supervisar la atención a nuestras pacientes para que puedas dormir. A excepción de esta tarde, claro, ¿en qué vamos? Se le quebró la voz y la tía Adela tomó el relevo. No has dormido desde el día de tu boda, jovencita, y dudo mucho de que hayas dormido la noche anterior a la boda. La miró fijamente, contradiciendo con su actitud imperiosa la rojez de sus ojos. No podemos permitir que la nueva duquesa se debilite. Rand aumentó la presión del brazo sobre sus hombros. No permitiré que eso ocurra. Sylvain lo miró sintiéndose impotente. Sin que ella lo supiera, él había llamado al doctor Morelán. Eso demostraba que dudaba de su capacidad, pero no podía dejar de comprenderlo. Él estuvo a su lado cuando le amputó el pie a Nana, oyó el sonido de la sierra y los gritos de Nana. Vio a las otras mujeres encogerse de miedo y desviar la mirada, y le sostuvo la cabeza cuando ella vomitó después. Los hombres estudiaban en universidades francesas para ser médicos y por entonces incluso a los cirujanos se los consideraba pasablemente respetables. Ella había ejercido la medicina sin ningún conocimiento aparte de la experiencia de la práctica, y sabía que a pesar de las amables palabras del doctor Morelán era culpable de crasa incompetencia. Peor aún, ocultaba el paralizante miedo de que al tratar de sanar hubiera cometido algún asesinato. Nadie sugería que Rand trabajaba y se esforzaba en exceso aun cuando tenía oscuras ojeras. Como si le hubiera leído el pensamiento, el doctor Morelán preguntó a Rand, «Excelencia, ¿me permite la osadía de preguntarle cómo están esas piernas?» Al parecer Rand había aceptado su elevación a duque con mucha más elegancia que ella. No pegó un salto con expresión culpable ni miró hacia atrás, sino que simplemente contestó. Los músculos se me agarrotan cuando estoy de pie mucho rato o camino demasiado, pero cada día me resulta más fácil. Tironeándose la barba, el doctor asintió. Es este tipo de milagros lo que hace valioso mi trabajo. Movió un dedo ante la cara de ella. Recuerde eso, jovencita. Puede que haya tenido que amputar un pie, pero curó a su marido, y ambas cosas han sido beneficiosas para los pacientes. Yo no lo curé, dijo ella. Él piensa que sí, excelencia. Excelencia, otra vez. ¡Qué broma! ¿Qué otra duquesa de Inglaterra había tenido que amputarle un pie a una mujer? ¿Qué otra duquesa había restituido a su lugar huesos dislocados, aplicado emplastos a pieles quemadas o escaldadas y mezclado hierbas para combatir las infecciones? ¿Qué otra duquesa? Apretó los puños y nuevamente intentó comprender que era duquesa. Se va a desmayar, dijo Lady Amy. Rand la levantó en brazos y se preparó para resistir, como si creyera que se iba a caer o a tropezar. Ni se cayó ni tropezó, y su expresión fue de sorpresa y placer. Eres pequeñita, le dijo a ella. Más pequeña de lo que había creído. Echó a caminar hacia la escalera, pero ella negó con la cabeza. No puedo acostarme todavía. Él no aminoró la marcha. No puedo mientras no haya presentado mis respetos a Garth. Mientras no. Lo vais a enterrar esta tarde, ¿verdad? Rand titubeó. Sí. Yo debería estar presente. Él la miró y ella vio que lo había abandonado la ecuanimidad, tenía lágrimas en los ojos. Hemos hablado de esto, dijo, intentando mantener pareja la respiración, e incluso la tía Adela dice que debes descansar en lugar de asistir al funeral. Nadie murmurará sobre tu ausencia. Si la tía Adela dice que es permisible.
Le dio un beso en la frente y se la frotó con el mentón, como un gato que busca consuelo en su contacto. Garth lo entendería. Sí, Garth lo entendería, ella estaba segura. De todos los Malkin, comprendía la mente de Garth mejor que la de cualquiera de los demás. Él se preocupaba por su familia, su patrimonio y su gente, y la bendeciría por sus débiles intentos de atender a las mujeres. Deseo verlo, insistió. Rand la llevó al salón principal y la dejó de pie en el suelo. El olor a alcanfor impregnaba el aire. El ataúd estaba en el centro de la enorme sala, atrayendo la atención con sus magníficos ornamentos labrados y el brillo de la madera oscura. Estaba adornado de flores silvestres, algunas dispuestas en bellos arreglos y otras entretejidas formando pequeñas coronas. La tapa estaba cerrada. Rand miró el ataúd con los ojos secos y contenida furia. Tenemos que enterrarlo esta tarde, no podemos esperar más tiempo, y el cuerpo. Estaba tan destrozado, querría sentarme, interrumpió ella, para desviarle la atención de su pena. Había sillas dispuestas alrededor del ataúd, para los dolientes que desearan presentarle sus respetos. Rand eligió la más cercana a la puerta. Sylven no deseaba afrontar la realidad. Como le ocurría con todas las muertes que había visto, no existía la resignación en ella. Cuando pensaba en Garth, pensaba en el hombre que trabajaba por el bien de su gente. La idea de que una de esas personas lo hubiera matado era algo que escapaba a su comprensión. Deseó gritar, no, y exigir que Garth se levantara y volviera a ocupar el lugar que le correspondía. Cuando se acercó a tocar el ataúd, casi tropezó con el cuerpo de una mujer postrada en el suelo, toda vestida de negro, con el luto de viuda. ¿Los Malkin habían contratado a una doliente profesional para que ocupara el lugar de la esposa de Garth? No, pues los sollozos que estremecían a la mujer eran de verdad. Se arrodilló a su lado y le tocó el hombro. La mujer giró la cara para mirarla, era Betty. Sylven se quedó paralizada por la conmoción. Betty se incorporó hasta quedar de rodillas, le cogió la mano y se la besó. Gracias por venir a presentar sus respetos, dijo, con la voz ronca por el llanto. Hizo una temblorosa inspiración. Me consuela saber que usted está aquí. Palabras de viuda, comprendió Sylven, de la mujer que se consideraba la viuda de Garth. No era de extrañar que Garth Malkin, duque de Claremont, no se hubiera casado, amaba a su ama de llaves. Betty se rió, llorosa. Parece muy desconcertada, señorita. Creo que no estoy desconcertada. Creo que por primera vez veo las cosas claras. Es posible. Poniéndose seria, Betty puso una temblorosa mano en el ataúd, y se le quebró varias veces la voz al decir, él habría arrojado, al viento, los cánones sociales, eso quería su excelencia, pero yo me negué a casarme con él. Apretó con tanta fuerza el borde del ataúd que se le pusieron blancos los nudillos. Uno de los dos tenía que hacer lo que era correcto. Una lástima, pensó Sylven, qué lástima. ¿Era correcto vivir con él pero no ser su esposa? Vamos, no empiece, señorita. Se apartó el velo negro de la cara. Su sonrosada piel estaba brillante y llena de manchas rojas, sus ojos apagados, los párpados hinchados y entornados. A él no lo entusiasmaba la sociedad ni le daba importancia, pero si se hubiera casado conmigo habría estado tan fuera de lugar como un pez intentando volar. La alta sociedad me habría aislado y él habría tenido que defenderme. Hizo una inspiración temblorosa. Habría sido horroroso. Usted lo sabe, señorita. Me habrían hecho lo mismo que intentaron hacerle esos supuestos caballeros y damas el día de su boda, pero usted sabe actuar como una dama y los dejó con un palmo de narices, y yo no sé hacer eso. Era cierto, pensó Sylven. Betty comprendía su situación y sus limitaciones. Pero es una terrible lástima, exclamó, rebelándose contra la injusticia. Pasé muchos buenos años felices con él. Ha sido mi amor desde que era una muchacha, y estoy contenta por el tiempo que tuvimos. Acarició el ataúd. Bueno, ahora está muerto. Las apariencias ya no importan y puedo hacer duelo públicamente. Si hay habladurías entre los miembros de la alta sociedad,
a él ya no le harán daño. Tampoco a Gail, ella está muy segura de sí misma, ya es una dama. Gail. O sea, que Gail era hija de Garth. No era hija de James, ni de Rand, claro. Se giró a mirarlo y descubrió que él la estaba mirando fijamente. Había deseado creer que Gail era hija de Rand porque era su manera de pinchar el creciente globo de su atracción por él, mientras a él lo divertía verla debatirse buscando la verdad. Justo entonces entró en el salón el objeto de sus pensamientos, una niña pequeña, delgada, terriblemente abatida porque acababa de perder a su padre. Rand la cogió en sus brazos para consolarla. Gail, ahora, era hija suya. A pesar del cansancio que la agobiaba, Sylven no podía dormir. Demasiadas preocupaciones le robaban la paz. Durante toda la luminosa tarde doblaron las campanas de la iglesia y ella fue contando cada triste campanada. Cuando pararon continuó de espaldas, y se puso a contemplar el fuego que había encendido Bernadette y a pensar en Gail. La niña había vivido feliz, libre y despreocupada, hija del amor aunque no del matrimonio, y su sensación de seguridad había explotado con la fábrica. Seguía teniendo a Betty, seguía teniendo a Rand, seguía teniendo a Lady Amy y a la tía Adela, pero nunca más volvería a disfrutar de la arrogante y alegre despreocupación de la infancia. ¿Podría ella ayudar a Gail? Le parecía que sí, porque aun siendo hija legítima, nunca había tenido ni el amor ni la aprobación de su padre. El terremoto que acababa de destruir el mundo de Gail la había sacudido a ella toda su vida. Tal vez podría guiarla para sortear los obstáculos que la amenazaban. Oyó crujir un tablón del corredor al otro lado de la puerta y la estremeció un escalofrío surgido de lo más profundo de su interior. Si el fantasma solo caminaba por ahí cuando iba a haber problemas, esta vez lo había hecho por buenos motivos. El peligro había estado al acecho en los corredores y en toda la propiedad. El peligro seguía acechando, por lo que ella sabía, porque aún no se había encontrado al culpable de la explosión de la fábrica. En realidad no sabía que había descubierto Rand esos últimos días, no mucho, suponía, porque había dedicado muchísimo tiempo a atenderla a ella. Pero si había descubierto algo, ¿se le habría ocurrido confiárselo a ella? Ella no formaba realmente parte de la familia y, además, era mujer. Muchas veces los hombres creen que a las mujeres hay que protegerlas de las realidades de la vida, lo que es otra manera de decir que son tan estúpidas que no saben resistir los rigores de la vida. Nuevamente oyó un ruido al otro lado de la puerta. Una especie de tintineo o campanilleo, como de cascabel. Miró hacia la brillante luz del sol que calentaba un largo rectángulo del suelo, pensando, qué tontería tener miedo de que ande un fantasma por la tarde. También era estúpido tenerle miedo a un fantasma que le había hecho un favor. Si no la hubiera incitado a salir del dormitorio la noche anterior a la boda, un fantasma falso la habría golpeado y tal vez dejado mal herida. La persona que en ese momento acechaba fuera de su dormitorio, cuidando de no hacer ruido, se bajó de la cama, caminó hasta la puerta, la abrió un pelín y miró. En la pared de enfrente había una mesa que antes no estaba, cubierta por un mantel que casi llegaba al suelo por los lados, y debajo estaba sentado Jasper. Tenía un llavero en la mano e iba deslizando las llaves una a una, examinándolas. De tanto en tanto, una llave chocaba con otra y él pegaba un salto. De pronto, las llaves hicieron el sonido de tintineo que ella había oído y él apartó un borde del mantel y miró hacia el corredor con expresión culpable. Cerró silenciosamente la puerta y se apoyó en ella. ¿Qué hacía Jasper ahí? Nunca había visto a nadie comportarse de una manera tan rara como el cochero y criado personal de Rand. Esperaba que no se hubiera vuelto loco. En realidad, tragó saliva. Confiaba que el sentimiento de culpa no lo hubiera vuelto loco. Una vez sugirió que él podría ser el fantasma falso, aun cuando no lo creía. Jasper se veía muy normal, aunque, pensándolo bien, había tenido la oportunidad de atacar a esas mujeres y a ella también. Estaba ayudando al mecánico cuando explotó la máquina de vapor, y aunque Stanwood murió, él resultó ileso, sin siquiera un arañazo. ¿Estaría ahí, ante su puerta, acechando, esperando el momento oportuno para asesinarla? ¿O formaba parte de un grupo que planeaba, qué? Seguía sin entender qué esperaba conseguir ese loco con sus crueles ataques a las mujeres y la destrucción de la fábrica.
Al oír voces en el corredor pegó el oído a la puerta. Alcanzó a escuchar el retumbo de voces de hombres y entonces el pomo giró y la puerta comenzó a abrirse. Se apoyó en ella con todas sus fuerzas para impedir que se abriera, oyó un gruñido al otro lado, pero no disminuyó la presión. Se le deslizaron los pies por el suelo hasta que la puerta se abrió y Rand asomó la cabeza para mirar. «Sylvain, ¿qué haces?». Entonces cobraron sentido las voces que oyó en el corredor, como también la insólita conducta de Jasper. ¿Rand le habría pedido que montara guardia ahí para protegerla? Al ver la perplejidad de su esposo, esa le pareció la conclusión lógica. Sonriendo con falsa animación, se alejó de la puerta, caminando sonámbula. Rand entró, tenía rojos los bordes de los párpados y todavía llevaba la ropa formal que exigía un funeral, calzas negras hasta la rodilla, medias blancas y zapatos negros, pero se había quitado la chaqueta y el chaleco negros, y la corbata le colgaba suelta, se había resquebrajado el almidón de su camisa blanca. Su apariencia informal quedó explicada cuando le ordenó a alguien, a Jasper, al parecer, que tirara dentro de la estancia un montón de maletas y bolsos. «Deberías estar en la cama», le dijo a ella. «Es evidente que estás agotada». Se le alisó algo el ceño de preocupación al verle el camisón, aun cuando era bastante recatado, pues la cubría desde el cuello a las puntas de los pies. «No, Jasper», dijo, levantando una mano hacia el hombre que seguía en el corredor. «Yo sacaré mis cosas». Mientras él cerraba la puerta, ella subió de un salto a la cama y se metió debajo de las mantas. «¿Qué haces aquí?», le preguntó alegremente. «Mudarme». El montón de maletas y bolsos adquirieron un nuevo sentido, y los miró preocupada, remetiéndose bien la sábana bajo las axilas. «¿Ya?». Él pareció desconcertado. «Ya. Bueno, simplemente es muy pronto después de». Él la sorprendió sonriéndole con los labios algo temblorosos. «Después del funeral de Garth». «Te aseguro, Sylvain, que Garth tenía una naturaleza terrenal. En realidad, no dudaría de que mi astuto hermano tuviera pensado un matrimonio la primera vez que se entrevistó contigo». La voz le sonó ronca por lágrimas contenidas. No estaba tan sereno como aparentaba. «Permíteme asegurarte que si estuviera aquí, él mismo me habría traído las maletas, por penosas que fueran las circunstancias». Titubeó un momento y añadió, delicadamente, «Primero fui a buscarte a los aposentos del duque». A ella se le enroscaron los dedos de los pies, flexionó las piernas, acercando las rodillas al pecho y se remetió la orilla del camisón bajo las puntas de los pies. «Me gusta más esta habitación. Es muy agradable», dijo él amablemente, sin señalar que no se podía comparar con la magnificencia de los aposentos del duque. «De todos modos, si lo que quieres es eludirme, permíteme que te alivie». Abrió un bolso de viaje hecho de tela parecida a un tapiz y comenzó a sacar frascos y a ponerlos sobre la mesa con aparente brío. «No tienes por qué pensar que debes cumplir tus deberes conyugales ahora. Prefiero que mi flamante esposa no se quede dormida durante la iniciación». «No es eso», protestó ella, aunque consciente de que esa era la verdad. «Tendré que mudarme ahí algún día, pero no hoy». Él la miró interrogante. Confundida, ella intentó explicarlo. «No quiero mudarme ahí cuando me parece que la cama todavía conserva el calor del cuerpo de Garth y entre las sábanas todavía está el olor del amor de Betty». Rand la miró un momento, le brotaron lágrimas y reanudó su tarea con la febril intensidad de una persona dinámica. «No se me había ocurrido eso». «Tienes razón, por supuesto». Se limpió de lágrimas la mejilla en el hombro. «En el funeral, Betty se ha portado con toda la dignidad de la dama más refinada, y James, pobre James», suspiró. «Me parece que su sentimiento de culpa le impide encontrar consuelo». «¿Culpa?». «Por todas las peleas a las que se entregaban él y Garth». Ella no contestó, pero pensó si tal vez James. Antes que se diera cuenta él llegó hasta la cama y le levantó el mentón. El arranque de indignación le había secado los ojos. «Sé lo que estás pensando», dijo, «y quiero que dejes de pensarlo. James no saboteó la fábrica. Es nuestro primo, por el amor de Dios».
Pero la culpa, si quieres usar la culpa como calibre, el culpable está delante de ti. Yo soy más culpable que nadie. No ayudé a Garth en la fábrica, y si hubiera mirado más allá de mis problemas, tal vez habría descubierto si la causa de ellos y la causa de los de Garth era la misma. Creo que tiene que serlo, así que no juzgues, ni a mí ni a mi gente. Ese era un mordaz rechazo, y uno que se merecía, pensó Sylvain, ella no formaba parte de su gente. Suspirando volvió a apoyar la cabeza en la almohada y cerró los ojos. Él observó el cansancio que le tironeaba hacia abajo las comisuras de su dulce boca y los surcos. En las mejillas, donde antes había hoyuelos. Él le había hecho eso, él, los enigmas de Claremont Court y sus explosivas reacciones. Intentaba aliviarla de la carga de la responsabilidad, deseaba que dejara de preocuparse, pero ahí estaba, despierta e inquieta, observándolo mientras se lidiaba con su pena y, sin duda, lidiando con la de ella. ¿Has podido dormir algo? No. ¿Por qué? Ella se subió las mantas hasta el mentón. Tengo frío y, bueno, parece que no logro desconectar la mente. Cada vez que cierro los ojos, veo a las mujeres sufriendo y simplemente no puedo. Abrió los ojos, dormir. Él sabía de un remedio para el insomnio y un bálsamo para la aflicción de los dos. Era un testimonio al espíritu, una consumación de su matrimonio y, en cierto sentido, un brindis por Garth y por el placer que tuvo en su vida. Lo estremeció la necesidad de levantar las mantas y meterse entre las piernas de ella. Su delicada apariencia lo refrenó y pensó si no sería el peor tipo de canalla por ocurrírsele consolarla de esa manera. Entonces, impulsado por una fuerza irresistible, alargó la mano y le apartó suavemente el pelo de la frente y de las orejas. Ella giró la cabeza hacia su mano. Él la pasó por la nuca, le friccionó un punto de tensión y ella gimió. ¿Deseas dormir? Ella asintió. Yo puedo ayudarte. Retiró la mano, fue hasta la mesa y buscó entre los frascos hasta que encontró el que necesitaba. Fue a ponerlo cerca del fuego del hogar para que se calentara. Después añadió leña, la suficiente para que el fuego durara horas. Entonces cogió el frasco ya tibio, volvió a la cama y la encontró mirándolo recelosa. No era ninguna tonta su Sylvain, y tenía razón al desconfiar, si tomaba en cuenta su virginidad y las intenciones de él. ¿Crees en mí?, le preguntó. Ella titubeó. Cuando supiste que podía caminar dormido y atacaron a las mujeres esas noches, tú creíste tanto en mí que me obligaste a que yo hiciera lo mismo. ¿Ha cambiado eso? No, no. Creo en ti. Lo miró a los ojos y él vio en ellos la aflicción de un animalito cogido en una trampa de cazador furtivo. Necesitaba que él la rescatara y sanara sus heridas, y él la necesitaba a ella con la misma intensidad. Echando atrás las mantas, se sentó junto a sus pies y ella se incorporó. La empujó por los hombros hasta dejarla tendida otra vez. Tienes que relajarte. Estoy relajada. Él sonrió de oreja a oreja, deseando poder quitarle el camisón que la cubría tan bien, atormentándolo igual de bien. Se puso un poco de aceite en la palma. El olor de la bergamota lo incitó, y movió el frasco en dirección a ella. Este huele bien, pero tengo aceite de rosas ahí. ¿Preferirías ese? No, este está bien. Ni siquiera lo has olido. Estoy segura de que está bien. Él se frotó las manos y le cogió un pie. Ella lo retiró por reflejo. No estás relajada. Probaré otra vez. Abrió los brazos, rígidos, cerró las manos en puños y las bajó colocándolas a los costados. Estaba tan tensa como el hilo de algodón que hacían girar las mujeres en los usos movidos por el vapor con las mismas posibilidades de romperse. Iba a ser más difícil de lo que había supuesto. ¿Esto te gustó aquella vez?, le dijo en tono tranquilizador, ¿te acuerdas? Comenzó el masaje en los dedos del pie, con firmeza, y ella comenzó a relajarse, lentamente, poco a poco. Extendió la fricción al arco de la planta y luego hasta el extremo del talón. Cada vez que cambiaba de posición, ella se tensaba, y finalmente dijo, creo que no puedo soportar esto. Él le tocó los callos de cada dedo y luego la piel callosa que le cubría el talón.
Cualquier mujer que se ha ganado callos como estos puede soportar cualquier cosa. Reanudó el masaje volviendo a los dedos, flexionándoselos suavemente y trabajándole los diminutos huesos. Continuó por la piel más áspera de la planta. Le trabajó de igual manera el otro pie, y entonces ella se relajó totalmente. Ya estaba hecha la parte más importante. La había tocado, friccionado y acostumbrado a sus manos sobre ella. Podía continuar hacia arriba. Vertió otro poco de aceite, frotó las manos y se las puso sobre los tobillos. Esta vez ella no se sentó bruscamente ni lo miró tan angustiada, y mientras le friccionaba esas articulaciones comenzó a respirar más profundo. Como si tal cosa, subió las manos por sus pantorrillas, subiéndole también el recatado camisón. Ella lo observaba con los párpados entornados, y él no supo discernir si eso se debía a desconfianza o a cansancio, así que la cambió de posición, poniendo la boca abajo. Ella intentó sentarse sobre los talones, pero él le empujó suavemente la espalda y la dejó nuevamente tendida. «Relájate», le dijo. «Cree». Ella hizo una honda inspiración cuando él comenzó a subirle el camisón y otra más profunda cuando se lo subió hasta los hombros. «Quítatelo», musitó, pasándoselo por la cabeza. Ella se dejó desnudar, aunque temblando. «¡Qué hermosa eres!». La adoró, desde los hoyuelos de la base de la columna hasta el pelo enroscado en el cuello. La deseaba. Condenación. Deseó haberse quitado la ropa antes de comenzar el masaje, pero ¿cómo se desviste tranquilamente un hombre mientras lo observa una mujer aterrada? Ahora que ya no estaba aterrada tenía que quitarse la ropa sin romper el hechizo. Se abrió la bragueta de las calzas, dejó caer los zapatos al suelo y se quitó todas las prendas que lo cubrían de la cintura para abajo. La camisa podía esperar. Se encaramó en la cama, le vertió un delgado chorrito de aceite a lo largo de la columna y se situó sobre ella con una rodilla a cada lado, cuidando de no tocarla con su cuerpo. No todavía. Deslizando las manos por toda su espalda repartió el fragante aceite por su piel y comenzó el masaje friccionándole la nuca, aflojándole los nudos de tensión. De ahí pasó a sus hombros y omóplatos y luego le amasó todos los músculos y tendones de la espalda y los brazos. Ya le había pasado la ansiedad que la tenía tensa cuando comenzó. «¿Qué te parece?», le preguntó. «Los problemas están cayendo fuera por las yemas de mis dedos», contestó ella, con la voz entrecortada. Él se rió en voz baja. Ella lo expresaba de una manera divertida, pero sabía que era cierto. Sus problemas estaban saliendo por las yemas de sus dedos, y entraba la relajación a reemplazarlos. Estaba tan inmersa en la calma que cuando él la giró hasta dejarla de espaldas no hizo nada para cubrirse. Expuesta a su mirada a la luz del día, se quedó tendida tal como él la había colocado, con los brazos separados de los costados y las piernas ligeramente abiertas. Era toda belleza, y había algo más en ella, algo que él casi no había esperado conseguir: confianza. Contemplándola, se estremeció de pasión reprimida. Su mujer estaba de espaldas ante él, despojada de todas sus plumas, como un ave en un festín, de todas a excepción de las más atractivas, que se mecían en sedoso esplendor. Le ardieron los ojos y una fiebre posesiva le formó un nudo en el estómago, pero la dependencia implícita en su posición supina lo refrenó de poseerla cuando ella se adormiló. Se quitó la camisa y se la pasó por el pecho para secarse el sudor que le había brotado, no por el trabajo de darle el masaje, sino por mirarla, desearla y refrenarse. Dejando a un lado la camisa comenzó el tortuoso ascenso por su cuerpo. Le amasó las pantorrillas, de ahí pasó a sus hermosos y sensibles muslos, luego le friccionó la firme pared del abdomen, y de ahí subió a la caja torácica. Con sus dos expertas manos le friccionó de arriba a abajo cada brazo, estirándoselos, de ahí pasó a las hendiduras de alrededor de las clavículas, luego los lados del cuello y se lo hizo rotar. Con las yemas de los dedos le manipuló los músculos de la cara hasta que se le aflojó la tensa mandíbula y desaparecieron las arruguitas de preocupación. Sylvain solo tenía conciencia de su cuerpo, no del cuerpo masculino que la tenía sujeta bajo él. Su alma había salido de su cuerpo y planeaba flotando libre por encima de la escena de la cama. Sin verdadera preocupación, pensó cómo volvería a entrar él.
No sentía el menor deseo de volver a ese recipiente terrenal, ni lograba distinguir un hilo que conectara esa alma con ese cuerpo que reposaba relajado en un trance. Entonces sintió un ligero roce en un pezón y se le encendió el calor en la boca del estómago. Un aceite tibio le lubricaba los pechos, extendido por las resbaladizas palmas de Ran. Solo rozándole los pezones con sus pulgares callosos, la obligó a hacer una inspiración profunda y llenar de aire los pulmones. Resucitaba por el aire vivificante, experimentó un hormigueo de percepción en sus nervios atrofiados. Lentamente fue aumentando la excitación mientras él le friccionaba una y otra vez los sensibles pechos, después hacia arriba hasta el cuello, luego bajaba por el abdomen hasta el interior de los muslos, haciendo a un lado sus defensas derribadas, poniendo fin al aislamiento de su inocencia. En una gloriosa revelación, encontró el hilo que ataba su alma a su cuerpo. Eran sus sentidos, su piel viva, consciente de todas las vibraciones, las ventanillas de la nariz agitadas por los olores a sudor masculino y a bergamota, sus oídos sintonizados a los sonidos de la respiración de él y a la arruga de la almohada bajo la cabeza. Sylvain. Rand la llamaba. Abrió los ojos y miró su severa cara por encima de la de ella, miró su cuerpo milagrosamente desnudo, todo músculos y largos tendones, miró sus manos tostadas acariciándole la piel blanca, dándole los últimos toques a su expectación ya iniciada. Con las rodillas entre las suyas, estaba sentado sobre los talones, contemplándola. ¡Qué hermosa eres! Sabía que no era hermosa, pero si él lo decía, ¿por qué no creerle? Cuando él volvió a mirarla a los ojos, los de él eran ardientes rajitas azules. No se había dado cuenta de cómo la pasión lo excitaba tan completamente ni de lo fuerte que tenía que ser su voluntad para refrenarse, pero sabía lo que ocurriría cuando él dejara de refrenarse. Y lo haría. Intentó cubrirse la entrepierna con las manos, pero él le susurró palabras tranquilizadoras, disipándole el apuro, y después puso la boca ahí. Nada la había preparado para esa dulce conmoción. Era como flores con caramelo, un galanteo con la lengua mojada, lento y fascinante. Centrándole toda la atención en una diminuta prominencia, su lengua le arrancó grititos ahogados del pecho, y se arqueó para apretarse más a su boca, y luego bajó el cuerpo, retorciéndose. No sabía lo que deseaba, así que se limitó a rogar, por favor. Él sí lo sabía. Lo sabía. Deslizándose hacia arriba, le frotó todo el cuerpo con el de él, estando los dos lubricados por el aceite. Cada movimiento era un fragante placer. Rápidamente le aumentó la excitación. Oyó salir de su boca diferentes ruidos, como una gatita cuando tiene hambre, y no podía parar. Él la besó en la boca. Se le crisparon las manos y las levantó para acariciarle el cuello. Él se estiró como desperezándose. Le acarició suavemente los hombros. Él suspiró. Le acarició el pecho y entonces, osadamente, bajó la mano por su esternón hasta llegar al abdomen. ¿Lo hacía bien? Seguro que sí, porque él dijo cosas que deberían escandalizarla. Entonces se le embistió con el miembro poniéndoselo en la mano, y eso sí le escandalizó. Intentó soltárselo, pero a él le gustaba. Tal vez no sabía mucho, pero eso sí lo sabía. Estaba resbaladizo y la mano de ella también. Esto es perfecto, dijo Rand. Pónmelo donde lo desees. Todo era muy nuevo, pero no podía simular que no entendió lo que quiso decir. Tratando de ser osada, se lo puso en la entrepierna y le miró la cara. Él le estaba sonriendo. Será fácil, le prometió. Embistió suavemente y le penetró un poquito. Los músculos de ella intentaron cerrarse. Entonces él descorchó el frasco de aceite y se puso un poco en las manos. Ella pensó que lo iba a usar para facilitarse la entrada, pero él se incorporó hacia atrás y le acarició los pechos. Era curioso que él la tratara con tanto cuidado como si fuera preciosa. Curioso que su caricia le produjera un estremecimiento a lo largo del espinazo y un calor en lo más profundo de su interior. Él movió las caderas con un ritmo todavía desconocido, y la penetró al tiempo que deslizaba las palmas por su abdomen alisándole la piel, produciéndole tantas sensaciones que no sabía en cuál concentrarse. Háblame, le rogó él. Dime si te gusta esto. Otra distracción, él deseaba hablar. Me gusta. ¿El qué?
Resolló al sentir la presión dentro de la cavidad, la presión que hacía él, la presión que hacía su propio cuerpo. ¿Te gusta esto? Deslizó las manos en círculo por sus caderas. ¿O esto? Le cogió los pezones entre los pulgares y los índices y se los apretó. Al mismo tiempo embistió. Ella pegó un salto en la cama, chillando, sin saber dónde le dolía más y sin saber si eso era una trampa o un regalo. Duele. Él estaba temblando todo entero y le brillaba la frente cubierta por una capa de sudor. ¿Deseas que pare? Ella lo miró boquiabierta y lo pensó. Se sentía como si le hubieran dado un pellizco por dentro. Y sus pezones sabían que los habían pellizcado, pero el dolor iba remitiendo. No tan rápido como le gustaría, pero iba remitiendo. Y él estaba sufriendo. Tenía retenido el aliento desde el instante en que le hizo la pregunta, que evidentemente lamentaba. Moviéndose con sumo cuidado, volvió a apoyar la cabeza en la almohada. No. A él se le hinchó el pecho al inspirar aire. Estupendo. Me alegra que estemos de acuerdo en algo tan importante.